Se acerca la primavera, tiempo de comenzar a dar colorido, belleza y esplendor a tu hogar. Por tal motivo, para lograr ese toque especial, esta familia de plantas es la ideal. El geranio proviene del geranium y pertenece a la familia Geraniaceae. Los geranios son plantas de exterior con flores de atractivos y colores vivos que florecen durante el verano y son bastante resistentes. El geranio es una planta que necesita mucha luz. Lo ideal es que reciba varias horas de luz directa al día. Esto ayudará a que tenga una hermosa floración. Resisten muy bien la sequía y el calor. En climas templados puede florecer todo el año. Si queremos que crezcan en forma saludable, debemos extremar su cuidado en su etapa de crecimiento. De esta forma podremos conseguir que todo nuestro exterior brille gracias a las bonitas flores de los geranios. ¿Cómo regar los geranios? El cuidado de la luz es importante, pero también lo es el riego. En primavera y verano hay que regar los geranios al menos 1 o 2 veces a la semana, mientras que en otoño basta con un riego semanal. No es conveniente pulverizarlo ni mojar las hojas y las flores al regar, ya que se pueden estropear o echar a perder. Puedo comentarte que los tallos del geranio absorben bastante agua y por eso no es necesario mojarlos tan seguido. ¿Cómo cuidar tu geranio para que florezca? Los geranios son unas plantas que necesitan mucho sol, como te dije anteriormente, por lo que si te has hecho de algún ejemplar reciente, deberás colocarlo en un sitio donde le toque la luz exterior. Para hacer florecer tus geranios, necesitas aportarles por lo menos 6 horas de luz diarias. Si tu geranio no florece, comprueba que no esté en un lugar donde le dé mucha sombra y cámbialo a un lugar más luminoso. Uso de fertilizante en geranios. Como los geranios son plantas delicadas, sobre todo respecto al agua y a las plagas, es bueno que uses fertilizante de forma habitual. Hay muchos tipos de abono. Prueba a usar uno que les aporte fuerza y les ayude a resistir a las plagas. Puedes ponerle abono cada 15 días a tu geranio. Es decir, podrías contar cada 2 riegos y luego agregárselo. La poda del geranio es constante, como en la mayoría de las plantas. Las hojas y las flores marchitas impiden que florezcan las nuevas. Pero como ya hemos dicho, las hojas del geranio son delicadas, por lo que necesitan un cuidado constante. Quita los trozos amarillos o secos en cuanto los veas, tanto de la tierra de la maceta como del propio tallo. También es recomendable que cortes las puntas de los tallos secos para mejorar la circulación de salvia en la planta y conseguir que la flor del geranio vuelva a salir. Cuando se acabe el invierno, poda tu geranio por la parte de abajo para que las nuevas flores nazcan desde allí. Recuerda que la época de floración del geranio es de mayo a septiembre, por lo que si quieres separar un esqueje, la mejor época para hacerlo es entre febrero y marzo o entre agosto y octubre. Para plantar tu esqueje de geranio y conseguir que este te florezca, ponlo en una maceta estrecha. La propagación del geranio se realiza generalmente por esquejes o a partir de semillas obtenidas de las plantas. Son fáciles de reproducir y su forma de reproducción más común es por esquejes. El sustrato también es fundamental dentro de los cuidados del geranio.
te daré unos truquitos. El café para las plantas, el uso de cáscaras de huevo y los ajos secos son también excelentes a la hora de preparar abono casero para geranios, ya que además de aportar nutrientes muy beneficiosos a nuestras plantas, nos ayudarán a prevenir la aparición de ciertas plagas de insectos, como es el caso de la cochinilla. Así que a preparar compost casero con todos estos ingredientes. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho. Comparte además con todas tus amistades, así les estarás proporcionando alegría a cada uno de ellos, también a tus familiares. Recuerda además dejarme tu hermoso comentario y te veo en una próxima entrega. Bye, mis amores.